¿Estás viendo esto o lo estás escuchando? ¿Sientes el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás? ¿Reconoces el espacio que te rodea? ¿Tienes un nombre que llevas contigo desde antes de que pudieras elegirlo? Todo eso se siente irrefutable, sólido, real de una manera que no requiere argumento porque simplemente está ahí. Pero la única herramienta que tienes para verificar que todo eso es real es tu propia mente, tus sentidos, tus recuerdos, tu capacidad de razonar. Y Matrix empieza exactamente en ese punto, en el momento en el que alguien descubre que su mente no es un testigo confiable de nada, que la solidez del mundo que habitaba era una construcción tan perfecta que era indistinguible de la realidad porque usaba sus propios sentidos para fabricarla. Matrix se estrenó en 1999. Han pasado más de 25 años y la pregunta que planta en sus primeros minutos no solo no ha envejecido, sino que en pleno 2026 tiene una urgencia que en 1999 era todavía teórica. Este video ensayo es sobre esa pregunta, sobre lo que Matrix entendió sobre la identidad, el libre albedrío y la percepción de la realidad, y sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en laboratorios reales que hace que todo esto deje de ser ciencia ficción de manera más rápida y más silenciosa de lo que nadie esperaba. El mundo de Matrix opera así. La humanidad fue derrotada por las inteligencias artificiales que creó. Esas inteligencias necesitaban energía y encontraron la fuente más eficiente disponible, los cuerpos humanos. Pero un cuerpo humano en cautiverio no puede mantenerse vivo sin una actividad mental, así que construyeron una simulación de la realidad, completa, detallada, coherente, y la conectaron directamente al sistema nervioso de cada persona. Lo que experimentas como vida, el tacto, el hambre, el dolor, el amor, es una señal eléctrica interpretada por un cerebro que nunca ha visto el mundo real. Lo que hace a Matrix filosóficamente distinta de otras distopías no es la esclavitud, sino su mecanismo. En la mayoría de las historias sobre opresión, el control es visible. Hay cadenas, hay guardias, hay muros. En Matrix, el control es invisible porque opera desde adentro. No controla tu cuerpo, controla tu percepción. Y si controla tu percepción, no necesita controlar nada más. Eres libre de moverte, de elegir, de amar, de sufrir dentro de los límites de un mundo que alguien más diseñó y que tú nunca podrás distinguir del real usando solo tus propios sentidos. ¿Qué diferencia hay entre una experiencia real y una experiencia fabricada si desde adentro son idénticas? Esa es la pregunta que Matrix no responde, y no la responde porque no tiene respuesta disponible desde dentro del sistema. Si la fabricación es suficientemente perfecta, si activa los mismos circuitos, produce las mismas emociones, deja los mismos recuerdos, entonces la distinción entre real y fabricado colapsa en términos de experiencia vivida. Lo que la película insinúa y lo que es genuinamente perturbador es que la pregunta correcta no es si algo es real, sino si la diferencia importa, y luego inmediatamente te muestra por qué sí importa. Morfeo le ofrece a Neo dos píldoras, la azul, vuelves a tu vida, nada cambia, nunca sabes nada. Y la roja, descubres la verdad, con todo lo que eso cuesta. La escena parece una lección entre comodidad y libertad, y así la ha leído la cultura popular durante décadas, pero hay una lectura más precisa y más incómoda. No es una lección entre saber y no saber, es una lección entre dos tipos de ignorancia. La ignorancia que no sabe por sí misma que es ignorante, y la ignorancia que sabe exactamente lo que no sabe y tiene que vivir con eso. Neo toma la píldora roja y lo que encuentra no es la verdad liberadora que la narrativa de héroes prometía. Encuentra un cuerpo que nunca usó, un mundo destruido y la ausencia total de todo lo que hacía ser quien era. La verdad en Matrix no libera, desintegra, y lo que viene después de la desintegración, si es que viene algo, tiene que construirse desde cero, sobre el suelo que nadie garantiza que sea más real que el anterior. No somos solo lo que pensamos en este momento, somos la acumulación de lo que recordamos haber vivido. La primera vez que sentiste miedo de verdad, el momento en el que alguien te dijo algo que cambió la manera en que te veías, las decisiones que tomaste y las que no tomaste y el peso de ambas.
Todo eso se apila con el tiempo y forma algo que llamamos identidad, una narrativa continua que conecta al niño que fuiste con la persona que eres ahora. Thomas Anderson vivió 30 años construyendo esa narrativa. Tenía un trabajo, un apartamento, hábitos, miedos específicos, una manera de moverse por el mundo que era reconociblemente suya. Y todo eso, cada recuerdo, cada experiencia que lo formó, cada relación que lo marcó, era una señal eléctrica generada por un sistema que nunca le preguntó si quería existir. Cuando Neo se despierta, no está experimentando una liberación, está experimentando la disolución de todo lo que lo hacía ser alguien. El suelo bajo sus pies, que en realidad nunca existió como él lo conocía, desaparece de golpe. Y lo que queda no es un yo más verdadero esperando debajo. Lo que queda es el vacío que deja una identidad cuando se demuestra que era una construcción. Este es el punto donde Matrix deja de ser una película de acción y se convierte en algo que duele de una manera diferente, porque la pregunta no es solo de Neo, es tuya. Si te dijeran mañana que tus primeros 10 años de memoria son falsos, implantados, diseñados para darte una infancia que nunca ocurrió, ¿seguirías siendo la misma persona? La respuesta instintiva es que sí, pero lo que importa es quién eres ahora, que el presente no depende de que el pasado sea verificable. Pero esa respuesta se sostiene en pie solo hasta que la examinas con cuidado, porque quién eres ahora fue formado por lo que recuerdas haber vivido. Tus miedos actuales tienen una historia, tus preferencias tienen un origen, la manera en que respondes ante ciertas situaciones se construyó a través de experiencias específicas que te enseñaron cómo responder. Si esas experiencias son fabricadas, no desaparecen los efectos que produjeron, sigues siendo quien eres, en términos de comportamiento y respuesta emocional. Pero la narrativa que conecta todo eso, el relato de por qué eres así, el sentido de continuidad que hace que tu vida se sienta como tuya, eso se rompe. Y sin esa narrativa, la identidad no desaparece del todo, pero pierde el suelo firme sobre el que descansaba. Lo que la película hace con Neo después de la píldora roja es narrativamente honesto de una manera que casi nadie menciona. Neo no se convierte en el héroe de golpe, pasa semanas sin poder usar las habilidades que supuestamente tiene, falla, duda, el oráculo le dice que no es el elegido y esa información lo desestabiliza completamente porque toda su nueva identidad estaba construida sobre esa posibilidad. Neo tiene que construirse 2 veces, primero destruyendo lo que era y luego encontrando quién es en un mundo que no tiene precedentes para él. Esa doble construcción es lo más real de la película. Ni siquiera las escenas de acción o el combate con los agentes. El momento más verdadero de Matrix es Neo frente al oráculo, escuchando que quizás no es lo que todos esperaban que fuera y teniendo que decidir quién va a ser con esa información. Sin el pasado de Thomas Anderson, sin la certeza del elegido, con nada más que el presente y la decisión de qué hacer con él. El oráculo es el personaje más perturbador de Matrix y el menos analizado, no porque sea malvado, sino porque su función en la narrativa hace que el libre albedrío de todos los personajes quede en una posición imposible de resolver. El oráculo no predice el futuro, hace algo más sofisticado y más inquietante. Te dice cosas que te hacen tomar las decisiones que ya estaban previstas. Le dice a Neo que no es el elegido, y esa información hace que Neo actúe de una manera específica que, al final, lo convierte en el elegido. La profecía no describe lo que va a pasar, produce lo que va a pasar. Morfeo pasa años buscando a Neo. El sistema entero de Zion está organizado alrededor de su llegada. El oráculo lo esperaba. Cada evento que lleva a Neo a tomar la píldora roja fue preparado por alguien que sabía lo que iba a elegir. Entonces la pregunta que la película planta y no responde es esta. Neo sintió que elegía. La elección se sentía real, con peso, con consecuencias, con la textura completa de una decisión libre. ¿Eso lo hace libre? ¿O la sensación de elegir es simplemente el último nivel de la fabricación? ¿Puede una elección ser libre si el sistema que te rodea fue diseñado para producirlo? Lo más honesto que puede decirse es que no hay manera de saberlo desde adentro. Y eso aplica igual en Matrix que fuera de ella. Cada decisión que tomas ocurre dentro de un contexto que no elegiste.
el lugar donde naciste, el idioma en que piensas, las experiencias que te formaron, las opciones que el mundo pone frente a ti en lugar de otras. El libre albedrío no requiere que la elección ocurra en el vacío, pero la película pregunta si requiere al menos que el sistema que te rodea no haya sido diseñado específicamente para producir esa elección, y esa pregunta no tiene una respuesta limpia. Cypher sabe la verdad, la eligió y preferiría no saberla. Cuando negocia con los agentes para que lo reinserten en la Matrix, no está siendo cobarde ni traicionando sus valores. Está siendo completamente coherente con una postura filosófica que la película castiga narrativamente, pero no puede refutar en términos de argumentos. Hay verdades cuyo costo en paz mental supera su valor como conocimiento, y la decisión de no cargar con ciertas verdades no es siempre una forma de debilidad, a veces es una forma de sobrevivencia. La película necesita que Cypher sea el villano porque la narrativa de héroes requiere que elegir la verdad sea siempre la decisión correcta. Pero si uno lo mira sin esa necesidad narrativa, Cypher es el único personaje que articuló en voz alta lo que muchos de los demás probablemente sienten y no dicen: que el mundo real es frío, duro, sin garantías, y que la ignorancia que tenían antes tenía una comodidad que la realidad no ofrece. No es una postura admirable, pero es una postura humana, y Matrix la necesita como villano precisamente porque si la dejaran hablar sin castigarla, sería demasiado difícil de refutar. Hay una versión del argumento de la simulación que no proviene de foros de internet ni de teorías conspirativas. Proviene de un razonamiento probabilístico que, una vez que lo escuchas, es difícil de soltar del todo. El argumento dice así: si una civilización tecnológicamente avanzada puede crear simulaciones con conciencias dentro, y si el tiempo que tiene para hacerlo es suficientemente largo, entonces el número de simulaciones que puede producir supera con creces el número de realidades base. Si hay una realidad base y 1000 simulaciones que la replican, la probabilidad estadística de estar en la realidad base es de 1 entre 1000. Estadísticamente, si ese tipo de simulaciones es posible, es más probable estar dentro de una que no estarlo. En palabras más sencillas, fuera de la teoría, si en algún punto nuestra civilización o alguna otra civilización tecnológicamente avanzada crease simulaciones que son conscientes dentro de un sistema, ¿qué impediría que esa misma civilización no sea una simulación? Este argumento no requiere tecnología mágica, ni intenciones maliciosas, ni conspiraciones de ningún tipo. Solo requiere dos cosas: que el tiempo pase y que en algún punto del futuro alguien pueda hacer lo que el argumento describe. Esto no afirma que vivimos en una simulación, ni mucho menos. Afirma que si alguna vez es posible, probablemente ya estamos en una. Para resumir y hacerlo más sencillo, lo que produce vértigo no es la posibilidad de que este argumento sea real o sea verdad. Es que no hay ninguna manera de probar que no lo es desde adentro del sistema. Cualquier evidencia que busques para refutar sería parte de la misma simulación. Cualquier razonamiento que uses para descartarla opera dentro del mismo sistema que intentarías cuestionar. Y esto simplemente no es una conspiración, es un límite real del conocimiento humano. Si estuvieras en una simulación, todo lo que eres fue diseñado, no en el sentido vago de que el ambiente te formó, sino en el sentido literal de que alguien o algo decidió qué miedos tendrías, qué personas encontrarías, en qué momento de la historia vivirías, qué experiencias te darían forma. Tus preferencias tienen un origen que no elegiste, tus valores fueron instalados, las personas que aman entraron a tu vida en los momentos precisos en que el sistema determinó que debían entrar. Y aquí está lo más difícil de ese pensamiento: no cambia nada de lo que sientes, pero la narrativa de que eres el autor de tu propia vida, de que tus decisiones tienen un peso genuino, de que hay algo que pueda llamarse tú, que existe independientemente del sistema que te produjo, esa narrativa se vuelve imposible de sostener con la misma confianza de antes. La parte más honesta de este argumento y la más difícil de manejar es que no necesita ser verdad para incomodar, solo necesita ser posible. Y una vez que lo consideras posible, hay algo que no vuelve a quedar completamente quieto. No es miedo,
No es paranoia, es más parecido a una grieta que se hace sobre ese suelo de certeza en el que caminas. No te va a impedir caminar, pero la percibes cada vez que pisas cerca de ella. Matrix entendió eso, y es por eso que la película no cierra la pregunta con la derrota de los agentes ni con el vuelo de Neo en el último plano. Cierra con Neo hablando directamente al teléfono, advirtiendo a los habitantes de la Matrix que el mundo en el que creen no es real, no hay resolución. Es una grieta que se abre y se deja abierta. Eso no es un fallo narrativo, es la única conclusión honesta disponible. Durante años, hablar de simulaciones de conciencia era hablar de ciencia ficción, de una filosofía especulativa, de escenarios posibles en un futuro suficientemente lejano para no requerir urgencia. Eso cambió en 2026, de una manera silenciosa y sin el peso mediático que merece. Científicos lograron completar el primer mapa completo del cerebro de una mosca adulta. No un mapa aproximado ni una representación parcial, un mapa detallado de las conexiones de 140.000 neuronas, cada una con sus rutas de comunicación, sus patrones de activación, su arquitectura completa. Y con ese mapa construyeron una simulación digital funcional del insecto, no una representación visual, una simulación que replica el comportamiento del sistema nervioso. Eso importa por una razón que el titular científico no comunica con suficiente claridad. Por primera vez en la historia existe un ser vivo cuyo sistema nervioso completo puede ser copiado, replicado y ejecutado en un sitio diferente al biológico. La mosca no sabe que existe su copia digital. La copia digital no sabe que es una copia y desde adentro de esa simulación, si hubiera una dentro, no habría manera de saberlo. Lo que acaba de ocurrir no es el paso final hacia Matrix, es el paso 1. Pero el paso 1 existía antes solo en teorías, ahora existe en un laboratorio. Y la distancia entre una mosca con 140.000 neuronas y un humano con 86.000 millones es enorme, pero ya no es infinita. El debate científico alrededor de este experimento equilibra correctamente el asombro con el escepticismo. Simular a una mosca no es lo mismo que simular su conciencia, si es que una mosca tiene algo que pueda llamarse conciencia. La neurociencia no ha resuelto qué produce estas experiencias. No sabemos si la conciencia emerge de nuestra arquitectura neuronal o si requiere algo más que todavía no entendemos. Esas son preguntas abiertas y el proyecto no las va a cerrar. Pero hay algo que el proyecto sí demuestra, independientemente de las preguntas que deja abierta, que el comportamiento de un sistema nervioso puede ser sustraído de lo biológico y replicado en otro medio, que la información que define cómo funciona un cerebro puede copiarse y que esa copia puede ejecutarse. Matrix preguntó en 1999, ¿y si tu experiencia de la realidad es una señal eléctrica interpretada por un cerebro que nunca vio el mundo real? Pues lo que la neurociencia respondió sin querer a la película es que la información que define cómo funciona un cerebro puede separarse del cerebro y que puede copiarse en otro lugar. La pregunta de si eso produce experiencias o de si hay algo que se sienta ser una copia sigue estando abierta. Pero la distancia entre la pregunta y su posible respuesta acaba de hacerse más corta. No es necesario creer que vivimos en una simulación para sentir el peso de lo que acaba de ocurrir. Solo es necesario notar que la hipótesis que Matrix convirtió en una narrativa cinematográfica en 1999 acaba de recibir en 2026 su primera evidencia técnica de una viabilidad parcial, si se puede decir. No es una confirmación, no prueba, simplemente eso, una viabilidad parcial. Y esta viabilidad, cuando toca esta pregunta de algo tan central como lo que es la naturaleza de nuestras experiencias, de nuestra identidad, ya es suficiente para que nuestro suelo se sienta un poco menos sólido que antes. Eso no es paranoia, no es pensar que alguien detrás de una pantalla está controlando lo que ocurre. Es simplemente reconocer que hay preguntas sobre la naturaleza de la realidad y de la conciencia que, estaban antes en este terreno de especulación, ya están migrando lentamente hacia el terreno de la investigación científica. Y nada más ese movimiento cambia algo en esa relación que tenemos con estas preguntas. Aunque esto no cambie las respuestas, porque todavía no hay respuestas como tal.
Matrix no es solo una película sobre inteligencias artificiales, ni sobre rebeliones, ni sobre héroes que descubren su destino. También es una película sobre la imposibilidad de verificar desde dentro del sistema las condiciones del propio adentro, sobre lo que le pasa a la identidad cuando el suelo sobre el que descansaba resulta ser construido, sobre el libre albedrío en un sistema que puede haber sido diseñado para producir exactamente la elección que sientes como tuya. Estas preguntas no tienen respuesta disponible, no la tenían en 1999 cuando la película las planteó, ni la tienen ahora en 2026 cuando la neurociencia está empezando a construir las herramientas técnicas para que, en algún día se puedan forzar esas respuestas. Esa ausencia de respuesta no es un fallo del pensamiento humano, es simplemente el límite de lo que puede conocerse desde dentro de cualquier sistema cerrado sobre sí mismo. Lo único que sí existe es la experiencia, tus recuerdos, aunque no puedas verificar su origen, produjeron quién eres. Las personas que amas, aunque no puedas probar que su existencia no es fabricada, generan en ti algo que se siente real, con toda la fuerza de lo que puede sentirse real. Y la pregunta de si eso es suficiente para llamarlo verdadero ya es filosófica. Y Matrix, en su mejor momento, no te dice cuál de las dos importa más. Te deja con las dos en la mano y te obliga a decidir con qué vas a vivir. Tu nombre, tu historia, el peso de tus decisiones sobre quién eres hoy. Todo eso se siente irrefutable desde dentro, pero irrefutable desde adentro es exactamente lo que sería si fuera fabricado. Y si en algún momento de los próximos días, en un momento quieto, sientes esa pequeña grieta bajo el suelo de lo que dabas por seguro, no es un síntoma de nada, es simplemente la película haciendo lo que las mejores ideas hacen, quedarse con nosotros.